Total. Yo pienso que este es un buen momento para, digamos que, para repensar y reflexionar un poco y reinventarnos un poco también, y sobre todo hacia los gerentes, dueños de empresas, pensar de cuál es su valor más preciado que tiene la empresa, si son sus máquinas o si son sus trabajadores o qué es dentro de su organización. Y yo creo que en ese sentido las empresas tienen que evolucionar en el buen sentido de que somos seres humanos, que sentimos, pensamos, tenemos días buenos, días malos, pero que de una u otra forma pues los trabajadores son lo más importante en la organización. Por eso es tan importante invertir en educación, en que la gente cambie sus hábitos, porque al final de eso tiene un contexto y es en la sociedad. Lo que yo ayude a transformar en mi empresa, lo ayuda a transformar afuera en la sociedad. Total. Amigos, bienvenidos al canal de Consegroup desde su área de fortalecimiento empresarial. Como siempre, con grandes invitados. Hoy con un tema en particular que tiene que ver mucho con la empresa, tiene mucho que ver con el trabajo, con el cambio que está ocurriendo hoy. Mi amigo que les voy a presentar es una persona con la cual yo comparto normalmente información. Tanto él como yo somos fanáticos de la data, del análisis, y aunque él tiene un ámbito distinto al que yo trabajo con las empresas, él se dedica particularmente a la seguridad y la salud del trabajo. Lleva más de 16 años, yo opino que es de los mejores que hay. Lo invité para que conversáramos y nos explicara un poco hacia dónde va un tema tan importante como la seguridad y la salud en el trabajo. No tengo nada más que agradecer tu tiempo, Diego Grajales, gerente de CIEM Consultores. Bienvenido, Diego. Hola Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo has ¿Cómo va estado? todo? Bien, Bien, todo bien. excelente, excelente Felipe. Diego, lo que hemos conversado con todos los cafés, que tú has visto los capítulos, es un poco preguntarte cómo te afectó a ti, y yo entiendo que tú y yo hemos hablado mucho, entonces ambos entendemos que ya hay una nueva normalidad, pero me gustaría entender, con la misma lógica de todos los videos anteriores, que cada persona lo asume de forma distinta, que nos contaras un poco cómo te afectó a ti y cómo has enfrentado esta nueva normalidad. Bien Felipe, bueno, gracias por el espacio. La verdad es que digamos que para todos ha sido un cambio, ha sido un tema de reinventarnos un poco, unos más que otros. Pero digamos en mi caso particularmente, salir de esa normalidad, sobre todo aquellas visitas de consultoría, asesoría y formación presencial, donde de un momento a otro ya esas consultorías y asesorías y formaciones empresariales, incluso la docencia universitaria, dejaron de ser presenciales, pues lógicamente esto llevó a que existiera un cambio y lógicamente romper paradigmas que veníamos de la resistencia hasta la misma tecnología, que hoy en día se nos ha vuelto tan indispensable, pues a nivel lógicamente profesional y a nivel empresarial. De una u otra forma. Algo importante aquí, Felipe, y es la importancia de cómo también sabemos manejar nuestros tiempos para aquellas personas que han seguido laborando desde su casa, trabajos remotos, teletrabajo, cómo se distribuye ese tiempo, cuáles son sus espacios de trabajo ya que son sus casas. Entonces yo creo que de una u otra forma, pues esto nos ha llevado también a encontrarnos de cómo era nuestro sitio de vivienda y que hoy se nos volvió nuestro sitio de trabajo, cómo va a ser hacia futuro todo este cambio, y que de una u otra forma pues este cambio pues va a tomar muchísimo tiempo en volver a retornar nuevamente a lo que llamábamos normalidad, porque lo que ya llamábamos normalidad hoy en día pues ya no es esa normalidad y hoy en día es esta normalidad. Claro. Es curioso el cambio y lo que está ocurriendo. Es curioso que hay que prestarle cuidado a cosas como dices tú, que no le estábamos prestando cuidado. El reencuentro con el hogar, el reencuentro con instalarse para la gente que, como bien señalas tú, están en un enfrentamiento inconsciente de que el hogar era mi lugar de descanso y ahora se transformó en lugar de trabajo al mismo tiempo. Y eso compite un poco el cerebro y genera un tipo de disfunción.
porque tuviste que adaptar que donde estaba acostumbrado a olvidarte de los temas laborales, hoy en día es un núcleo en el cual tuviste que enfrentar problemas laborales desde el hogar. Hay un tema ahí súper curioso que lo hemos estado examinando en otras conversaciones, que es este perfil de la persona que está en el privilegio del teletrabajo desde su casa. El no tener el contacto con otros físicos puede generar que su teletrabajo no sea tan efectivo. Y hay un gran desafío en hacer buenas dinámicas de teletrabajo, porque no es solamente encender la pantalla, hay que generar nuevos códigos. Por ejemplo, hay empresas con las que yo he trabajado y me decían, mira, nosotros le decimos a todos los ejecutivos que cuando hay reunión hay que traer una agenda y un lápiz. Y esos eran los códigos que tenían culturalmente. Pero ahora los códigos, sí. Claro, y ahora en el teletrabajo hay que generar nuevos códigos, y yo no creo que la gente esté tan consciente, Diego, de eso. Los códigos con los hijos, claro, con el perro. Claro. Entonces ahora hay que generar códigos nuevos en esta ventana que se vuelve el computador. A lo que te quiero llevar a decir, bueno, estoy yo estoy acompañando a empresas que están con sus propios desafíos. Me gustaría saber desde tu área, ¿no? Que es la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Qué te ha pasado estos últimos días? ¿Qué ha pasado con las empresas que estás trabajando? ¿Qué has visto? ¿Qué has observado? Observado cambios rápidos donde algunas organizaciones lógicamente se han ido interiorizando el tema de las capacitaciones virtuales por estos medios, han ido trabajando el tema de lo que hablábamos ahorita, el trabajo remoto en casa, y yo quiero aportar algo allí, Felipe, muy importante. Hemos hablado mucho del tema de ese cambio de aquellas personas que estaban en las oficinas, en su hábito normal, donde por las mañanas tenían que irse en un bus, en un Mío, en un Transmilenio o en cualquier sistema de transporte masivo, en su carro, y tener 1 hora, 2 horas de trayecto con trancones. Entonces digamos que de una u otra forma algunos riesgos se disminuyeron o prácticamente se cancelaron o se eliminaron. Por ejemplo, el riesgo de exposición a un accidente de tránsito, un tema público. Todo esto se disminuyó, pero se crearon otros riesgos que ya trascienden a nivel laboral, pero trascienden desde mi casa o desde mi sitio normal. Claro. Entonces, digamos que hemos tenido el primer ejercicio, Felipe, y fue muy interesante con un cliente, fue poder interiorizar ese trabajo que venían haciendo en las oficinas, comenzarlo a interiorizar a cómo se hacía desde sus casas. Algunas personas me comenzaron a contar algo muy interesante y me decían, no, es que mi sitio de trabajo no está adecuado, yo no tengo una silla adecuada, yo no tengo una iluminación adecuada. Entonces yo le decía, mire, hay veces en la vida nos toma así de sorpresa en muchas cosas, pero el hecho que nos tome de sorpresa no quiere decir que podamos mejorarlas o cambiarlas. Yo creo que de una u otra forma muchas personas van a quedar acostumbradas o se van a quedar trabajando desde trabajo remoto. Fue el primer aspecto. Yo creo que en eso primero se trabajó, después se ha venido trabajando con otras empresas que siguieron de manera normal, empresas del sector alimentos, de cómo aquellas personas que no estaban enseñadas a trabajar con tapabocas, les tocó de manera casi que de un día para otro comenzar a utilizar un tapabocas casi las 24 horas del día, ¿sí? Entonces digamos que ese fue el otro ejercicio, comenzar a concienciar a la gente de por qué el uso del tapabocas, pero más allá de incluso del lavado de manos, que es algo tan básico que muchos seres humanos no lo veníamos ni siquiera haciendo, llegamos a nuestras casas con la mano sucia y a comer, ¿cierto? Entonces como todas esas paradigmas y todas esas cosas se han ido cambiando de la noche a la mañana. Yo pienso que algo que costaba en procesos de hábitos y capacitación años, en menos de 15 días la gente ya ha comenzado a tomar conciencia y ha comenzado a cambiar sus hábitos de manera muy rápida. ¿Sí? Esa es la mirada que yo encuentro positiva, que me han dado las experiencias como la tuya, o la que yo he visto en ciertos equipos de trabajo de algunas empresas. Todos aquellos que ellos decían, mira, este cambio cultural no lo vamos a hacer este año porque no creo que podamos, no, intentemos eso, sigamos como estamos porque es muy difícil que cambien la forma de pensar. No, ¿para qué vamos a hacer esto otro? Objetivos. Nos rompieron paradigmas.
esto nos rompió paradigmas. O sea, si estoy en riesgo y siento el riesgo, soy capaz de cambiar mi comportamiento para mejorar. Entonces siento que siento que nos rompieron por una razón misteriosa, pero nos llegó una amenaza global, una amenaza que tanto tú y yo hemos seguido lo que pasa en otros países, a ti y a mí nos encantan los datos, pero en la localidad, que finalmente eso es lo relevante, porque la experiencia que nos han dado los sociólogos, Diego, es que cada localidad va a asumir esto de una forma distinta. Tú lo sabes porque hace pocos días hablábamos de Suecia, pero cada localidad, y decíamos Suecia, y decíamos Suecia es Suecia. Entonces cada localidad va a tomar una dimensión distinta. Y a mí se me rompieron paradigmas de forma positiva, particularmente en Colombia. He visto que han habido cambios de comportamientos positivos cuando antes costaba que la gente prestara atención a una capacitación de X cosas. Siento que nos rompieron paradigmas que podemos hacer las cosas y podemos generar cambios. Sí, es verdad. Yo creería que, y lo he pensado antes de la pandemia y lo he dicho siempre en procesos de formación y capacitación a nivel empresarial. Las personas aprenden de dos formas. La primera forma es con experiencias propias, en este caso en el tema laboral, con accidentes o enfermedades laborales, donde la gente dice, uy, sí, me accidenté, me moché el dedo y aprendí, ya sé que no puedo volver a meter la mano a la máquina o voy a ser más cuidadoso. Exacto. Y no solamente aprendí, sino que voy a enseñar de mi experiencia, ¿cierto? Claro. Pero viene el otro concepto y es cómo yo aprendo de la equivocación del otro. De la experiencia y la equivocación. Cómo yo aprendo de la experiencia y la equivocación del otro. Entonces, cómo aprendo de aquellos que se accidentaron y no tuvieron las medidas de seguridad. Claro. Entonces, mire que hay dos formas de aprender, pero también depende, como lo decías ahorita, depende mucho del tema cultural. Depende mucho del tema cultural, depende mucho, lógicamente, del nivel de educación y formación de las personas, depende mucho de los valores. Yo pienso que en gran medida la gente aprende fácilmente cuando los valores desde niño, desde pequeño, vienen bien arraigados, ¿cierto? O sea, es más fácil aprender a cumplir las normas cuando desde pequeño te enseñaron a cumplir las normas, ¿cierto? Claro, porque en ese momento tienes una conciencia mucho más fácil de tratar, porque eres consciente de que cumples un tipo de valor que es agradecido por el entorno. Sí, estoy de acuerdo, tienes toda razón. Hay gente que es más consciente del trabajo en equipo que otra. Exactamente. Entonces, y eso ha sido lo bonito siempre en el tema de seguridad. Comparar una empresa con otra en niveles de seguridad es muy complicado porque va a depender mucho de la ubicación geográfica, del tema cultural, va a depender de una cantidad de factores. Y entonces alguien decía, no, pues que el sistema de gestión es el mismo. Yo le decía, no es el mismo, porque para nada. Cuando tú lo vas a colocar en práctica y cuando tú lo vas a desarrollar, puede que tengas el mismo formato, pero vaya que ese mismo formato sea interiorizado en comunidad X y en comunidad Y. Exacto. Puede que en la comunidad X, pues de una u otra forma, lo entendieron más fácil y lo comprendieron más fácil y lo desarrollaron. En la comunidad Y toca hacer un trabajo mucho más dispendioso, hacer un trabajo mucho más a largo plazo para poder que, pues en ese orden de ideas, pues tome sus frutos o se saque adelante. Entonces yo creo que va a depender mucho de eso, va a depender de que así, digamos que en el suroccidente colombiano tengamos una cultura, en el centro de Colombia tengamos otra, en Antioquia, en el norte. Yo creo que lo vivimos en cada ciudad y en cada empresa y cada sector es diferente. Nosotros los que trabajamos en seguridad y cuando hablamos de sectores uno dice, hablando en incidencia con amigos o colegas, uno dice, uy, no, tal sector es muy complicado. Entonces uno ya va sectorizando ciertas cosas, ¿cierto? Entonces uno dice, no, tal sector es muy complejo, o tal sector es complejo, pero se dejan orientar y se dejan llevar, ¿cierto? Exacto, total. Entonces mira que medir con la misma vara a todas las empresas o establecer las mismas estrategias para todas las empresas, yo creería que es un error. Cada empresa establece sus propias estrategias, cada empresa a nivel gerencial se establecen sus propios valores y para eso, vuelvo e insisto, está todo el contexto sociodemográfico de las personas, dónde viven, de dónde vienen, cómo interactúan unos con otros, las personalidades. Uno
la idiosincrasia y la cultura de una empresa va a determinar que las estrategias de asesoría y consultoría, y más que consultoría y asesoría, Diego, la ayuda que uno puede prestar para que las empresas sean mejor, Sí. tienen que transformar la estrategia para un caso específico de una realidad distinta, para un gerente distinto, un jefe distinto, equipos de trabajo distintos. Entonces, que bien que nombres como los sistemas de seguridad y salud del trabajo lo llames como una herramienta. Cada persona va a poder sacar lo mejor de esa herramienta o lo peor. Va a depender de cómo ellos asumen que esto es un mecanismo de ayuda y que no solamente llenar formatos. O sea, hay que entender que esto puede ser lo que me lleva a mí a una empresa a nivel 4.0 o una empresa que se quedó acá atrásito llenando en papel. Entonces, el tema de entender esta herramienta de los sistemas de gestión, los sistemas de control, el análisis de datos, que yo sé que tú lo haces muy bien con las empresas que trabajas, el entregarles información relevante para que tomen decisiones, tiene que traducirse en un lenguaje cultural que la empresa pueda entender. Y ahí hay un desafío acá, y es lo que quería conversar contigo, en términos que, como nos vino esta crisis, esta metamorfosis, este cambio social que nos tiene aterrorizados, cada empresa lo tomó de forma distinta. Así es. Cada empresa tiene un contexto totalmente diferente a las otras, ¿no? Hay un nivel de compromiso diferente, hay una cultura diferente, pero yo pienso que cada empresa sabe para dónde va y cuál es realmente lo que quiere alcanzar y hacia dónde y dónde quiere estar. Hay algo muy importante y es que cuando uno trabaja a nivel de consultoría, asesoría o formación, digamos que los impactos son muy impactos puntuales. Diferente, y yo le he dicho a muchos colegas, mire, es que es diferente cuando tú estás tiempo completo en una empresa y lógicamente la transformación tendría que ser mucho más rápida, tendría que ser mucho más eficaz. Diferente cuando tú trabajas a nivel de consultoría y tú asistes, ejemplo, 6 horas en una empresa y adentro no hay nadie más de seguridad. O sea, es como buscar esa semillita en el desierto de quién encuentro para que me capte ese mensaje y se vuelva un multiplicador de ese mensaje dentro de la organización, ¿sí? Claro. Entonces, mira lo interesante de esto, o sea, se vuelve uno cazador de incluso talentos, personas que incluso esos cazadores de talentos han terminado incluso siendo hasta alumnos míos y por ahí me los he encontrado en la universidad. Ellas perdón, aquella secretaria, aquel operario que de una u otra forma se metió al famoso comité paritario de seguridad y que de una u otra forma le comenzó a ver un sentido diferente a cómo impactaba en estrategias en su empresa, en las demás personas, y cómo por allá en el tiempo uno se los encontró y terminaron siendo alumnos de uno, y cómo hoy son profesionales reconocidos en el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces mira que al final uno del ejercicio no solamente es el impacto a los trabajadores, sino también cómo ayuda a transformar vidas, cómo transformamos vidas. Cómo transformamos vidas a través de la educación, a través de la formación, a través del valor de la vida, no solamente a nivel laboral, sino de las familias. Entonces, mira, todas esas prácticas que tiene el sistema, lo que tú decías ahorita es muy cierto, cómo podemos potencializar lo mejor, pero si no potencializamos eso, cómo se nos comienza a volver de manera desfavorable con indicadores negativos, accidentes, enfermedades, baja productividad. Todo eso se nos comienza a devolver si no utilizamos las mejores herramientas y las mejores... Como un pilar de nuestra gestión para hacer con lo que está pasando ahora, ¿no? Enseñarnos a autocuidado, al tener autocuidado. ¿Por qué ese desacierto, amigo mío, y le ponen a ese decreto, esa reglamentación, el número 666? ¿A quién se le ocurre eso? No, pero te lo digo en serio. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir colocarle, en este momento, colocarle ese número a algo que vamos a ocupar todos? ¿Te acuerdas del decreto 666? Sí, el fin del mundo. El fin del mundo. Yo pues no sé si será una colombianada, ¿no? Pero ¿no te pasó cuando lo viste? Así como... Sí, no, total, lógicamente. Sí, sí, uno dice, ¿en serio eso? No, yo pensé, ¿ser una broma? En serio, yo ya conocía el decreto antes desde el proyecto de norma, pero sin el número.
Claro. Yo ya me lo había leído desde antes. Y cuando llega con el número, yo le pregunté hasta a una colega y le dije, ¿en serio ese es el número? No me puedo creer. Qué bobada. Es una bobada. Pero si querían provocar discusión, lo provocaron. Oye, es interesante, hay tanto que ver porque tú, lo que me gusta de lo que haces tú, Diego, y lo que hace tu consultora, es que yo voy siempre muy específico entendiendo que yo puedo generar un impacto en tener equipos de alto rendimiento. A eso voy yo, o sea, generar que los equipos estén aquí y que se transformen acá porque tienen los mejores líderes y que les sacan lo mejor de ellos y que funcionan perfecto. Pero lo que me gusta que lo que hacen ustedes es que ustedes ven a la empresa como un organismo. Y, y son cuidadosas de que ese organismo tiene que cuidarse y empiezan a ver señales como, mira, ojo, esto no nos provoca salud, esto no nos provoca seguridad. Entonces ustedes como que son, no los quiero llamar los médicos ni los doctores de las empresas, pero cuidan que el ambiente y el organismo se mantengan en un estatus que te permita seguir avanzando. Por eso me gusta lo que hacen ustedes, lo encuentro muy valioso. Con respecto a eso, con esta nueva realidad, con este nuevo cambio, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir desde la seguridad y salud del trabajo segundo semestre en adelante? Bien, interesante con lo que dices y me devuelvo un poquito para dar respuesta pues, a la pregunta que haces, Felipe. Ajá. Y es verdad, cuando uno mira las empresas como si la empresa fuera una persona que tiene su cerebro, tiene su corazón, tiene su pulmón, tiene sus piernas, uno lo mira cada uno de esos contextos, pues por eso es que uno desarrolla un sistema de gestión, porque el sistema de gestión va a llevar a que todas las personas en la organización participen en él, ¿cierto? O sea, en este caso todos los anticuerpos, digamos, en una persona, todo lo que son las defensas, ¿cierto? Actúen en pro de ¿qué? De un funcionamiento armónico, que en este caso es el funcionamiento de un ser humano, de un cuerpo. Lo mismo sería a nivel de una empresa, ¿cierto? El almacén, compras, la planta, la bodega, la parte administrativa, los proveedores, los contratistas, un proceso. como de manera armónica, todo ese proceso ayuda a que funcione como un sistema, ¿cierto? Exacto. Entonces, digamos que lo primero que hay que tener en cuenta es que no podemos aflojar a lo que ya traíamos. O sea, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si le aflojamos, y lo hablaba en estos días con una empresa y le decía, no, el sistema de gestión no se puede convertir en un solo riesgo llamado peligro biológico, riesgos por exposición a virus, que en este caso ya lo sabemos cuál es. Y esto, entonces la empresa no puede volverse solamente eso, porque la empresa tiene una actividad económica donde tiene más riesgos, ¿cierto? Riesgos internos y riesgos externos. Entonces la empresa tiene que seguir trabajando y apuntándole a esos riesgos que ya traían, ¿cierto? Pero a cómo sigue manejando la crisis de aquí en adelante, cómo va a ayudar a que no se le infecte un trabajador y termine infectando a los demás y le cierren su empresa por 15 días o más. Entonces, digamos que la estrategia de aquí en adelante es no soltar a lo que traíamos, pero en ese orden de ideas, comenzar a seguir trabajando de manera fuerte a lo que ya apareció, que en este caso pues es la exposición a este virus. Entonces yo creo que las estrategias o cómo podemos seguir trabajando, yo creo que lo decíamos ahorita al principio, cada empresa generará de acuerdo a su actividad económica, su población, cada una de esas estrategias. Lo único que yo sé es que de una u otra forma no podemos abandonar los objetivos planteados en el mes de enero o en el mes de febrero, que estaban trazados para este año, sumándole a lo que ya llamamos el plan de contingencia del COVID en cada organización. Claro. Entonces, añadiéndole algo, Felipe, y es la toma de conciencia. Yo creo que es como si el año se hubiese partido, como si el sistema se hubiese partido en dos en el mes de marzo, pero no para mal, yo diría que para bien. Y cuando digo para bien es esa toma de conciencia donde decimos, hombre, aquellos trabajadores que yo tenía olvidado porque ni siquiera le entregaba los elementos de protección, porque ni siquiera se le hacían los exámenes médicos, porque ni siquiera se tenía ningún control, ¿cómo partió eso en dos para yo dedicarme, para que pueda reactivar mi organización? Lo primero que tengo que tener en cuenta son todas esas cosas. No solamente trae no solamente trae la seguridad y la salud del trabajo, trae el trabajo de las emociones, el trabajo de la comunicación, el trabajo de no perder la forma de trato con otros. Hay un llamado a la nueva educación que creo que se está quedando muy atrás, pero probablemente esta revolución que existe hoy, que los niños ya no están yendo la mayoría al colegio, y hay una
teledisciplina, hay una teleinformación, todo a distancia. Ojalá también sea un llamado para renovar la educación, que yo creo que ya es tiempo. Notable. Sí. Diego, nada mejor que hablar con un especialista de seguridad y salud del trabajo, sistemas de gestión. Diego, tú eres gerente de 100 consultores, un aliado cada vez que nos hemos encontrado. Me encanta hablar contigo. No tengo nada más que decirte que se me acabó el café. Me quedó una tremenda conversación y te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias, Felipe, por invitarme. Espero que haya sido del agrado de todos y poder aportar un granito siempre de arena a la sociedad en materia de prevención y autocuidado. Muy bueno, amigo. Muchísimas gracias.